muy conocida por el pueblo del Señor. Creo que todos han escuchado hablar de las 10 vírgenes, ¿verdad? ¿Qué han oído? ¿Qué les ha llamado a ustedes la atención? ¿Qué recuerdan? ¿Algo? Hay insensatas y sensatas. Habían unas insensatas y otras sensatas. Amén. Eso es lo que hace ese contraste ahí en ese de las vírgenes. Así que bueno, voy a pedirle que vamos a orar brevemente para poner esta reflexión pues en la mano del Señor. Amado Jesús, te doy gracias por este privilegio que tú me das, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor Jesús, a hacerlo como tú, Señor Jesús, lo pides, Padre. Que las personas que van a escuchar esta reflexión, este mensaje, Señor, sean edificadas, Padre. En el nombre de Jesús, bendíceles, Padre. Y, Señor Jesús, que puedan poner en práctica, Señor, esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que bueno, vamos a entrar en esta parábola de las 10 vírgenes. Que aprendemos, sé que hemos aprendido mucho de ella, la hemos leído, la hemos estudiado. Y también pues vamos a ver, sabemos que en la palabra siempre encontramos tesoros. Y pues, bueno, no quiero avanzar. Vamos a ir a Mateo. Tiene que prender. De lado, hermano. De lado para... Gracias. Amén. Vamos a ir a Mateo 25. Del versículo 1 al versículo 13. Si lo tiene, dice amén. Mateo, uno de los discípulos de Jesús, recuerden los evangelios, los 4 evangelios, fue escrito por 2 discípulos de Jesús, que fueron Mateo y Juan, discípulos que estuvieron ahí, testigos oculares de lo que el Señor Jesús decía y hacía. Y también hay 2 evangelistas, que es Marcos y Lucas, que ellos no estuvieron presentes, sino que ellos recopilaron, ¿verdad?, la información, indagaron y luego pusieron, ¿verdad?, en orden estos evangelios. La parábola de las 10 vírgenes es exclusiva de Mateo, no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Y pues, a diferencia de, hemos visto varias parábolas a lo largo, ¿verdad?, de estos estudios, esta parábola de 10 vírgenes entra dentro de un contexto escatológico. Así que bueno, ¿cuántos lo tienen? Amén. Amén. Yo leo uno y usted lee otro. Amén. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas los prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. El 6. Y a la medianoche se dio un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Aquí les resalté algunas de las palabras clave o las palabras que más se repiten en esta lectura. Cuando uno estudia la palabra, una de las, digámoslo así, de las técnicas, si se le puede decir así, es ver qué palabras están repetidas, cuál es el tema central. Entonces, bueno, aquí quitando las preposiciones y todas aquellas palabras, ¿verdad?, que están siempre, que se repiten, pues resalté aquí algunas. Una de las palabras que se repiten: vírgenes, lámparas, esposo, prudentes, insensatas. Creo que son esas las más. Aceite.
que son las palabras que más se repiten en este texto, para que la tenga presente mientras estudiamos estas parábolas. Muy bien, para entender esta parábola de las 10 vírgenes, tenemos que buscar el contexto, ¿verdad? Que es aquellas circunstancias que rodean la parábola. Para los oyentes de Jesús, los que estaban escuchando a Jesús cuando Él les narraba, ¿verdad? Les era familiar lo que Jesús les contaba. Era algo que ellos acontecía, lo conocían pues con muy bien. Nosotros en cambio nosotros no leemos esta parábola y de pronto nos podemos pensar, pero ¿por qué estas mujeres tenían que usar aceite? ¿Qué sé yo? ¿Quién usa aceite para las lámparas? Nadie, ¿verdad? No, en la actualidad. Entonces, no lo vamos a entender si lo leemos así, ¿verdad? Tenemos que buscar el contexto histórico, el contexto literario. Entonces, en el contexto histórico, pues trata de una boda judía del primer siglo. Quizás otras naciones celebran sus bodas de otra manera, ¿verdad? Pero Jesús les narraba de algo que ellos conocían, una boda judía del primer siglo. También en cuanto al contexto literario, o sea, lo que está escrito en los capítulos que rodean esta parábola, antes y después, pues trata de las señales del fin. Estamos en el capítulo 25 de Mateo, donde ya Jesús está narrándoles los sucesos finales, antes de morir, antes de ir a la cruz. Los discípulos se acercaron a Jesús, le preguntaron por el templo, ¿verdad? El pastor la semana pasada estuvo hablándonos acerca de esto también. Y Jesús entonces trató de narrarles, ¿verdad? Cosas espirituales, cosas celestiales que tal vez ellos no iban a entender, como le dijo a Nicodemo. Y él entonces utiliza esta figura de las parábolas para tratar de enseñarle las verdades espirituales. Y le narra 3 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, que es la que vamos a ver hoy. La parábola de los talentos, nuestro pastor nos estuvo enseñando la semana pasada acerca de los parábolas de los talentos. Y también le habla acerca del juicio de las naciones. Entonces, en el caso que nos compete hoy, pues vamos a ver las 10 vírgenes. Noten que estas parábolas, pues, y estas enseñanzas están dadas a seguidores de Jesús, a personas que son discípulos de Él, que están trabajando para Él. Por ejemplo, vimos la semana pasada cuando el pastor nos enseñaba acerca de los talentos. Eran siervos de Dios que estaban trabajando para su obra. En el caso de las 10 vírgenes también eran mujeres o muchachas pues, que estaban allí, familiares del esposo, de la esposa, que estaban para atenderle, para hacer algo, tenían un rol importante en esa boda. Igualmente en el juicio de las naciones. Entonces vamos a ver un poquito acerca de ver cómo era esa. Yo no soy judío, no soy hebreo, lo que sé pues es lo que he visto, pues lo que he investigado. Entonces dice que las bodas judías tienen algunas etapas, en este caso cuatro etapas. La primera etapa es donde se hace un matrimonio legal, se hace un contrato legal donde los padres firman ese contrato. Los padres de los novios tienen ese encuentro, pues, ese acercamiento, y deciden entre ellos pues que sus hijos se casen. Así que eso ocurre aproximadamente, toma entre un año antes de que ocurra, digámoslo así, la boda, lo que nosotros conocemos como la boda. Pero para los judíos la boda empieza allí, en ese contrato, antes. Luego viene la preparación, un periodo de preparación donde el novio regresa a la casa de su padre y empieza a preparar dónde va a vivir, dónde va a ser su futuro hogar. Puede ser a la casa de su padre, puede ser otro lugar. Generalmente lo más común era que fuera donde su papá, donde vivía, estaban sus familiares, y él allí hacía una extensión a su casa, creaba una habitación nueva donde él iba a vivir con su futura esposa, ¿verdad? Por otro lado, la novia también se preparaba con sus amigas, hacía los diferentes preparativos correspondientes a las cosas de las mujeres. Cuando ya el novio había terminado la edificación, el papá era el encargado de supervisar que ya estaba completa
esa habitación donde iba a vivir la futura pareja, el futuro matrimonio. Y el padre, cuando ya veía que estaba todo listo, le daba la autorización al hijo para que fuera a buscar a la esposa. Así que el novio hacía todo lo posible pues, para terminar en el tiempo justo, pues, en el tiempo apropiado. Pero era el padre el que siempre le decía, bueno hijo, ya está todo listo. Si le faltaba algo, me imagino yo que le diría, bueno, te faltaba tal cosa, que sé yo, no sé. Pero el padre era el que decidía el momento. Le daba la autorización al hijo y el hijo entonces, en ese momento, me imagino que muy contento, muy feliz, pues. Yo me imagino también, adentrándome, imaginándome esa escena, la gente que estaba alrededor también se daba cuenta, ¿no? De cómo iba la construcción, si era que estaba haciendo algún arreglo así adicional. La gente se daba cuenta cómo iba esa construcción, si ya iba el techo, si ya estaban las puertas. La gente que estaba por ahí ya se iba dando cuenta más o menos ya pronto, ya esto está muy pronto a celebrarse la fiesta, ¿verdad? De la boda. Y me imagino que esto ayudaba a la gente a que se fuera preparando, de que no, ya esto, me imagino que esto ya, faltan pocos días ya para que se celebre. Y bueno, de alguna manera me imagino que también la novia de alguna manera se enteraba de todo esto y estaba preparándose. Pero era algo sorpresivo cuando el novio decidía, pues no decidía él, sino el padre, le daba autorización para que fuera a buscar a la novia, entonces organizaba una especie de procesión. Iban todos contentos, así que generalmente se hacía en la tarde, iban todos contentos con antorchas, haciendo fiesta, a buscar a la novia que ya estaba preparada. Nosotros vemos en el caso de la Biblia, a lo largo del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también, vemos que la novia es la iglesia que se prepara, ¿verdad? para recibir al Señor. En este caso, en esta parábola, no se presenta que la novia es la iglesia, sino que nos presenta a nosotros como desde la perspectiva de las muchachas que acompañan a la novia. Es la perspectiva que nos presenta el Señor. Y finalmente, cuando ya el novio ha llevado a la muchacha pues, a su casa, entonces celebran lo que es el banquete, la celebración. Y entonces esta parábola trata de esta escena específica cuando el muchacho va en esa procesión a buscar a la novia. Y entonces las doncellas, estas vírgenes, estaban ahí esperando, están preparadas para ayudar al esposo, para estar allí, unirse a esa celebración. Amén. Bueno, como les mencioné, algunas de las palabras claves que están allí en esta lectura, la palabra más, la que aparece más veces es lámpara. En el Nuevo Testamento se utilizan dos palabras griegas para designar lámpara. Una de ellas es lichnos, o no sé cómo se dice en griego, y la otra es lampás. Esta lampás es la palabra que se utiliza en este pasaje. Lichnos, o como se diga, se creó una lámpara más pequeña y que era portátil. Y en el caso de que las lámparas que usan estas vírgenes son antorchas o lámparas de mayor tamaño. Eso nos da una idea de que esas lamparitas, o sea, a veces nosotros usamos o nos podríamos imaginar que era una lamparita pequeña para que la usara nada más la persona que la tiene, sino que era una lámpara que estaba diseñada para iluminar a más de una persona, a más gente. Era algo público, pues, o no sé cómo decirlo, más general. No era algo personal. Y en la Biblia, cuando nosotros buscamos la palabra lámpara, siempre está asociado con la responsabilidad de la persona. Y vamos a ver algunos pasajes, está en Éxodo 27, versículo 20 al 21, y otros están en Lucas 12:35. Dile que me ayuden a buscarlo. Y bueno, las lámparas, pues, siempre en la palabra del Señor, la mayoría de los casos, conlleva una responsabilidad a la persona que se le asigna
o que tiene en su poder una lámpara. Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado que de pronto necesita luz en algún lugar y usted le pide a alguien, oye, alúmbrame en este punto, sosténme la luz aquí en este punto. La persona que tiene la luz entonces tiene que estar concentrada y tratando de iluminarle a la persona que lo necesita. Es como una ayuda, es como un encargo que tiene esa persona en ese momento. ¿Qué dice Éxodo 27, 20 y 21? Amén. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Amén. En este caso vemos uno de los muchos ejemplos que están en la palabra, donde el Señor le encarga de que las lámparas deben estar encendidas. O sea, es un encargo, es una asignación, una responsabilidad que se le está dando a la persona de que tiene que mantener esa luz encendida, esas lámparas tienen que estar encendidas, que no la puede desatender, que la tiene que mantener alumbrando. Vamos a ver otro caso, y está en Lucas 12:35. Dice, el cielo vigilante, estén encendidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Amén. Entonces aquí el Señor está narrando, le va a narrar una parábola y les dice que como los siervos que se atan ese cinturón y estén preparados, y también les dice que las lámparas tienen que estar encendidas, tienen que estar activos. Entonces vemos que siempre cuando ustedes pueden buscar, pueden hacer la tarea de que ustedes busquen en otros pasajes bíblicos donde aparece la palabra lámpara, siempre hay un encargo, siempre hay una asignación, siempre hay una responsabilidad que debemos hacer. Y bueno, una de las cosas que yo noté aquí, en este punto, es que debemos esperar al Señor con nuestras lámparas encendidas. O sea, cuando en esta parábola, las vírgenes están esperando, pero no están solamente allí sentadas esperando pasivamente, sino que tienen una responsabilidad también. Tienen que estar haciendo algo, no solamente sentarse y esperar. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto. El esposo. No sé si ustedes... bueno, yo cuando era más joven me tocó trabajar de agente de seguridad. Creo que fue mi primer trabajo. Cuando cumplí la mayoría de edad, conseguí un trabajo de agente de seguridad. Tenía que vigilar durante las noches. No sé si usted alguna vez le ha tocado estar durante la noche vigilando. Supongo que sí. Y es difícil, ¿verdad? No es fácil estar allí esperando. No solamente cuando uno tiene ese trabajo, pues, no dormirse. No es como cuando uno se sienta en la sala y de pronto está viendo la televisión y uno se duerme así sin nada, ¿verdad? De la nada, viendo la noticia, viendo alguna serie, qué sé yo. No es lo mismo. Hay una lucha allí entre el cuerpo, una resistencia para no dormir. Recuerdo que, yo trabajaba en la noche vigilando más que todo, y bueno, sí, cuidando. Y durante el día uno de mis hermanos mayores trabajaba en ese lugar y él se encargaba pues de atender durante el día todas las responsabilidades que tenía. Y recuerdo que él me dijo una vez, oye, mientras tú estás allí cuidando en la noche, ayúdame a regar las plantas, ayúdame a regar el jardín para que cuando yo vaya durante el día, yo haya adelantado algo, porque así puedo avanzar en otras cosas, en otras responsabilidades que tengo. Y bueno, resulta ser que en una de esas, yo digo, bueno, está bien. Así que bueno, tomé la manguera y empecé a regar las plantas del jardín que estaba allí.
Y resulta ser que al dueño del local que estaba cuidando, su esposa no había llegado a casa, parece que había salido con sus amigas, y él estaba preocupado y él pensó, a lo mejor está en el restaurante, era un restaurante que yo cuidaba, y llega, yo estaba ahí regando las plantas, y de pronto él llega, y digo, vaya la vida, llegó el jefe, y bueno, fui, lo atendí, hablé con él, y me preguntó que se había visto a la esposa, no sé qué, y no, le dije que no, que yo estaba ahí regando las plantas, no había visto desde la hora que había cerrado el local, no había visto más nada. Resulta ser que más adelante, cuando pasó el tiempo y ese local fue cerrado, una de las referencias fue ese señor, ese dueño de ese local, habló con la gerente de donde yo fui a conseguir un trabajo posteriormente. Le dijo, mira, él es un buen trabajador, porque a veces yo iba allá de noche, en la madrugada, y él estaba ahí regando las plantas, cosas que yo nunca le había asignado, él estaba haciendo. Y cada vez que yo leo este pasaje de las 10 vírgenes, me recuerdo de eso que me pasó, de que no solamente estaba allí aguantando sueño, vigilando nada más, mirando que no llegara nadie, pues, sino que también estaba haciendo otras cosas, y eso el dueño lo miró, y eso me ayudó, pues, por así decirlo, a conseguir otro nuevo trabajo cuando ya había terminado eso. Y yo pienso que en el Señor, una de las cosas que Él enfatizaba, pues, allí en esta parábola de las 10 vírgenes, no solamente estar allí esperando pasivamente, sino también estar preparado. Y el esposo es el que tenía toda la atención en esta parábola. Vemos que es una de las palabras que más se repite, y las muchachas pues tenían que salir y unirse a esa corte. También se menciona acerca del esposo, dice que él se demoró, él se tardó, era una de las costumbres, a diferencia, ¿verdad?, de nuestra boda latinoamericana, que la que se demora, ¿quién es? La esposa. No sé. Dice que no, dice que eso es falso, que la esposa siempre llega temprano y que se está vigilando a ver si el esposo no llega, que no sé qué. Eso es lo que me han dicho, yo no sé, pero en todas las bodas he visto que siempre el esposo es el que está ahí esperando y después llega la novia. Pero dicen que eso no es así, que eso es la fachada. Yo no sé, Pastor Dula, ¿usted qué dice? Dice que después se escuchó el clamor que viene el esposo. Venía todo la comitiva, ¿verdad? Allí que iba a ocurrir. Después se menciona también que vino el esposo en ese pasaje. Y vamos a ver Efesios 5, 25 y al 27, donde nos presenta, pues, que el esposo es Jesús. También puso una imagen aquí acerca de, bueno, está un poco borrosa, cuando Jesús fue a las bodas de Caná de Galilea. También una de las cosas es que él estaba atento a que, bueno, más que todo María fue la que le dijo a él que se había acabado el vino, y él estuvo siempre dispuesto a colaborar, a ayudar. Así que cuanto más las 10 vírgenes tienen que estar allí atentas, dispuestas a todo. A ver, Efesios 5, 25 27, ¿qué nos dice? Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Entonces allí el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, les hace esa comparación de que Jesús y la iglesia es como el esposo y la esposa. Y él allí, en todo ese capítulo, podemos leerlo con calma, donde él habla acerca del amor que debe tener el esposo a la esposa al esposo, ese respeto y muchas cosas allí importantes que debemos cumplir, ¿verdad? Y una de las cosas que nos presenta ahí el apóstol Pablo es que Jesús
es el esposo, es la cabeza de la iglesia. El que tiene la mayor responsabilidad, pues el que sacrificó su vida por la iglesia. Y así mismo, pues él dice, los esposos tienen que también amar a la esposa, cuidar a la esposa como su cuerpo. Amén. Vamos a avanzar al siguiente punto. Siguiente concepto es prudente y insensato. Entonces, a primera vista, no hay mucha diferencia entre ambas, entre las prudentes y las insensatas. Aquí yo puse una lista de algunas cosas que cumplían ambas doncellas. Número 1, eran vírgenes, que se habían consagrado, eran puras, ambas, las prudentes y las insensatas. Que muchas veces se nos enseña que debemos ser puros, que debemos guardarnos para Dios, que debemos mantenernos alejados del pecado, que debemos consagrarnos. Pues en este caso, ambas eran vírgenes. Ambas salieron a recibir al esposo. Cuando venimos a Cristo, estamos motivados, estamos emocionados por agradar a Dios, por servir a Él. Y asimismo, ambas al principio salieron con ese mismo entusiasmo, con esa misma ánimo de participar de esta celebración. Ambas llevaron lámparas. Las lámparas también tratan del buen testimonio que debemos reflejar hacia las personas de afuera. Debemos de ser luz, debemos guiar a las personas, ser modelos, ser ejemplos. Bueno, en este caso, las prudentes y las insensatas, ambas tenían sus lámparas. Ambas estaban esperando al esposo. Y en la iglesia habemos muchas personas que estamos esperando esa... ¿Cuántos están esperando al Señor, esa segunda venida? Amén. Todos estamos esperando esa venida del Señor. Pues también las prudentes y insensatas estaban esperando. No había diferencia. Se durmieron mientras tardaba las dos. Entonces vemos que el Señor no recrimina, no les reprocha a las doncellas que se durmieron. Las dos se durmieron. No podemos decir, no, que las prudentes no se durmieron. Solamente se durmieron las insensatas. No, sino que todas, las prudentes y las insensatas, se durmieron porque tardaba. Yo no sé si ustedes en algún momento han estado allí cabeceando, como dice allí la escritura, dice que estaban, en Panamá nosotros decimos pescando. ¿Cuántas veces? A veces que está la prédica y se duermen ahí cuando el pastor está predicando. Se lleva, como algunos dicen, que no, mi espíritu velaba, pero mi corazón no, mira, no creo que pasa. El asunto es que las prudentes y las insensatas se durmieron. También se despertaron al oír el clamor. Hay un pasaje que dice, levántate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Bueno, ambas se despertaron cuando escucharon el alboroto, ¿verdad? Ambas arreglaron sus lámparas. Dice que todas empezaron a arreglar y ver cómo llevaban esas lámparas que se estaban apagando. Y todas querían entrar también a las bodas. Usted le pregunta a cualquiera si quiere ir al cielo, ¿qué le va a decir? Sí. ¿Sí? Hermano, ¿usted quiere ir al cielo? ¿Usted no conoce a Cristo, pero quiere ir al cielo? Claro, yo quiero ir al cielo. O cuando alguien ha fallecido, dice, bueno, que el Señor lo tenga en la gloria, o que cosas como esa, ¿verdad? Todos quieren ir al cielo. Pero hay una diferencia que hizo a las prudentes, que las separó. Las separó del grupo de las insensatas. ¿Cuál fue la diferencia? Que las prudentes llevaron aceite de reserva en sus vasijas. Esa es la clave prácticamente de toda la parábola que hizo la diferencia entre las prudentes y las insensatas. Las insensatas no llevaron aceite de reserva. Las prudentes estaban dispuestas a esperar. Ellas sabían que era algo común que el novio demorara. Así que ellas estaban dispuestas a esperar. Así que dijeron, quizás esto que tengo en la lámpara
no me va a alcanzar para esperar toda la noche, así que voy a llevar más. Por si hay que esperar más, pues voy a esperar más. Nos habla de llevar la segunda milla. El Señor nos ha dicho que tenemos que dar la segunda milla. Y a veces a nosotros nos cuesta esa parte. Las prudentes estaban dispuestas a eso. Las insensatas, ¿qué pasó? Solamente llevaron para su lámpara lo que cabía en su lámpara. La pusieron y bueno, si no alcanza, pues ya. Lo siento por el esposo. Pero hasta aquí yo llego. Que no me pidan más nada, ya yo no voy a dar más, ya yo participé, ya yo hice lo que tenía que hacer, así que ya yo hice mi parte. A veces pensamos así, no estamos dispuestos a ir más allá. Y muchas veces el Señor siempre nos pide que vayamos un poco más allá. Las prudentes estuvieron listas cuando llegó el esposo. Una de las cosas que se menciona ahí en el pasaje bíblico es que estaban preparadas. Pero las otras no, tuvieron que salir a comprar. Y es interesante esto de que ellas tuvieron que ir después, en ese momento que ellas intentaron participar y entrar, tuvieron que salir a ver qué hacían para conseguir el aceite. Las prudentes entraron a las bodas, lo cual nos enseña que hay un premio, que el Señor no valora ese sacrificio que hacemos también. Si se le puede llamar sacrificio, esa labor que hacemos, el Señor la toma en cuenta. En un pasaje nos dice que aunque demos un vaso de agua fría a uno de mis pequeños, el Señor dará la recompensa. Las insensatas llegaron tarde. Las prudentes, la puerta quedó abierta para ellas. Y las insensatas encontraron la puerta cerrada. Estaba leyendo pues que una de las cosas que hacía el padre de familia para asegurar por la seguridad de las personas que participaban de la fiesta era cerrar la puerta, y ya no se dejaba entrar a más nadie después de que se cerrara la puerta. Las prudentes fueron reconocidas por el esposo. Las insensatas, el esposo le dijo: no os conozco. No sé si de pronto a veces cuando uno hace algo que la persona no se espera, o le dice, a mí me han dicho, por ejemplo, no te conozco, eso que has hecho no, o también alguien cuando le reclama a alguno algo, dice, tú no me conoces. ¿Por qué? Porque hace algo que está como fuera de lo común. El esposo le dijo a las insensatas que no las conocía. Esperaba algo de ella, esperaba algo más, pero con eso que hicieron, no te conozco. Eso no era algo que tú debiste hacer. Entonces, ¿cuál fue la diferencia crucial para que eso es la diferencia entre las prudentes y las insensatas? Fue la vasija de aceite. ¿Cuántos quieren tener su vasija de aceite? Gracias. Amén. Reserva también. La tragedia de no tener suficiente aceite. El número 10 en la Biblia generalmente se relaciona con una prueba a la fidelidad humana. Por ejemplo, hay muchos versículos que hablan de esto. Por ejemplo, los 10 mandamientos hablan de una prueba a la fidelidad del hombre. No recuerdo algún otro pasaje que se mencione. El problema no fue que se durmieron. Ambas se durmieron. Las vírgenes insensatas no consideraron importante lo que las vírgenes insensatas no consideraron importante fue determinante en su entrada a las bodas. Para ellas no fue importante esa vasija adicional de aceite, esa reserva de aceite. Quizás ellas nada más se enfocaron en lo que tenían, el contenido que tenía, lo que podían almacenar allí en ese momento para su lámpara. Pero para Dios, para Jesús, para todo el evento en general, sí era importante que ellas tuvieran esa reserva adicional. Y muchas veces para las cosas que son importantes para Dios, para nosotros a veces no son lo más importante. Entonces nosotros debemos
valorar y poner en primer lugar las cosas que para Dios son importantes. Otra cosa importante también que ocurre es que las vírgenes insensatas le piden a las que tenían esa reserva. Entonces las que tenían la reserva dijeron, no podemos darte, porque si no, vamos a quedarnos al final, todas las 10 vamos a quedarnos sin luz. Esto nos enseña que no podemos depender de los demás. El pastor Douglas lo decía hace un momento. Nuestros hijos, por ejemplo, ellos tienen que tomar su propia decisión. Hasta un momento se les enseña, se les guía, se les instruye, pero ellos tienen que tomar su decisión y ellos no pueden, como dice el pastor Douglas, agarrarse del talón de la mamá o del talón del papá para irse con nosotros al cielo, sino que ellos tienen que llenar también sus vasijas de aceite. Otra cosa que ellas le dijeron, tienen que ustedes ir a comprarlo, y es que no se puede regalar. Ellas ahí esperaban que el buen corazón de estas sensatas le dieran ahí un poquito, gratis, ahí regalado, pero no era así, tenían que pagar un precio. Y aunque Jesús ya pagó el precio, Él derramó su sangre por nosotros, también nosotros tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Tenemos que pagar un precio. No es completamente gratis, por así decirlo. Claro, Jesús, nosotros no podemos pagar con dinero, no podemos pagar con nuestras acciones la salvación. Ya el Señor y lo hizo. Pero para agradar a Dios, para servirle a Él, tenemos que pagar un precio adicional. Aquí les puse una imagen de cómo se extrae el aceite de oliva. Dice que ellos tienen que ser, ese aceite, esa oliva tienen que ser prensadas para poder sacarle ese aceite que tienen en su interior. Eso nos habla también entonces de que en medio de la prueba, en medio de la presión, es donde sale ese aceite. Es donde buscamos al Señor para que el Señor fluya en nosotros. Otro punto importante es que se cerró la puerta. Nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia en este tiempo. Nosotros tenemos la oportunidad de acceder a la salvación, pero no va a ser para siempre. Va a llegar un momento en que la puerta se va a cerrar. Cuando era adolescente, una de las cosas que mencionaban en la gente que tomaba a la ligera la salvación era de que se iban en la segunda vuelta. Yo no me recordé de eso mientras escribía. Y es que esto nos enseña que la puerta al cerrarse, de que no hay una segunda vuelta, no hay una segunda oportunidad. No es de que nosotros leemos, por ejemplo, en este pasaje que Cristo viene en la segunda venida, pero no es que ya después uno se vuelva a arrepentir. Alguien decía por ahí, no, yo voy a quedarme para pelear con el anticristo. Pero no hay una segunda oportunidad. Ya ahora el Espíritu Santo que actúa en nosotros, que nos lleva a los pies del Señor, va a tener un trato especial con la nación de Israel. Y ya el tiempo de los gentiles ya ha terminado cuando ya el Señor Jesús venga. Y una palabra triste, esa separación, una de las cosas que mencionaba mi esposa hace un momento, esa separación que hay entre que el diablo quiere que haya entre el hombre y Dios, va a ocurrir entonces allí cuando el Señor le diga, no los conozco. Ese desconocimiento de parte del Señor hacia nosotros es lo más triste que puede tener una persona. Esa separación, que ya no hay nada que se pueda hacer. Vamos al punto importante. El Señor nos enseña en esta parábola que lo más importante es tener una reserva de aceite. Entonces, ¿qué es ese aceite? ¿Cómo llenamos nuestra vasija de aceite? ¿Cuántos quieren llenar su vasija de aceite? Ser esas vírgenes sensatas. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca del aceite. El aceite en el Antiguo Testamento se utilizaba para ungir los reyes, los sacerdotes y los profetas. Por ejemplo, está Primera de Samuel 16:13. Está en varios lugares.
Vamos a ver qué nos dice 1 Samuel 16:13. ¿Quién vive? Cristo. 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Ahí leemos cuando Samuel fue a la casa de Isaí y ungió a David. Recuerden que David estaba allá cuidando las ovejas y le hizo pasar primero al hermano más alto, el más fornido, el que tenía los músculos. Y el Señor, Samuel dijo, este es el ungido de Dios, que no sé qué. Porque le estaba viendo lo que estaba frente a él, frente a sus ojos, pero no estaba mirando la parte espiritual. Y dice que el Señor le llamó la atención y le dijo, no, este no es. Y luego le pasó el siguiente. Y así le pasó a todos los hijos. Hasta que Samuel le dice, no te queda, por si acaso no te queda alguien más. Y dice, sí, me acuerdo que sí, que me queda a David. Así que lo mandaron a buscar y bueno, ustedes creo que conocen esa historia. También los sacerdotes eran ungidos. No solo sacerdotes, todos los utensilios, toda la casa, todo el tabernáculo era ungido, lo podemos leer en Éxodo. Y los profetas también, los profetas cuando eran ungidos, por ejemplo, Eliseo, Dios le dijo a Elías, úngeme a Eliseo, que va a ser tu sucesor. Entonces, el aceite en el Antiguo Testamento venía era derramado sobre estas personas para apartarlos, para elegirlos, para una labor en específico. En el Nuevo Testamento no leemos que ocurre eso, de que alguien le derrama aceite para elegirlo. Cuando nosotros leemos cuando Jesús elige a los discípulos, no vemos que dice que le derramó aceite, ni nada de esto, ¿verdad? Sino que ese aceite en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, se cumple con el Espíritu Santo. Y vamos a ver qué nos dice Hechos 10:38. ¿Quién vive? Cristo. Gracias, Señor. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento sí que hay unción, sí que se unge a los reyes, se unge a los profetas, se unge a los sacerdotes, pero ¿quién hace la unción? ¿Qué es lo que se derrama sobre los siervos y las siervas? Es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces nosotros somos esa vasija y el Espíritu Santo es ese aceite que nos unge a nosotros, que se derrama sobre nosotros. Vamos a ir también a 1 Juan 2:27. Les digo esto para buscar ese simbolismo del aceite y por qué es necesario el aceite en nuestras vidas. El Señor Jesús, ¿verdad? En las enseñanzas siempre le decía a los discípulos la importancia que tiene el Espíritu Santo en el creyente, en los discípulos. ¿Qué dice 1 Juan 2:27? Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Amén. Entonces vemos que hay una unción sobre el creyente, sobre el cristiano, sobre el discípulo del Señor. Esa unción le guía, esa unción le enseña. Esa unción es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esa unción que debe estar, que nos debe llenar. Esa unción que vino sobre la iglesia en el Pentecostés y que se quedó con la iglesia para siempre. Esa unción tiene que estar en la vida nuestra cada día. Entonces, estas vírgenes tenían la unción, recibieron esa unción en un momento al principio, pero ¿qué pasó después?
no se le agotó, se le acabó esa unción y no tenían más. Y el Señor siempre nos habla en la palabra de que tenemos que ser llenos cada día, ser continuamente, mantenernos esa unción fresca en nuestras vidas. Hay otro pasaje bíblico que nos habla acerca del aceite y del Espíritu Santo. Y está en Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló, diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, he dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Allí en estos profetas, en este caso Zacarías, uno de los profetas después del exilio, cuando ya los israelitas volvieron de la cautividad, estaban reconstruyendo el templo, estaban reconstruyendo los muros, estaban reconstruyendo la ciudad y tenían muchos enemigos que se levantaron para impedir esta construcción. Y una de las cosas que Dios levantó a Zacarías como profeta, y Dios levantó allí también a Zorobabel, y no me acuerdo al otro que menciona allí, a Ageo también, para que hicieran esa labor en Israel. Y había una grande oposición para que se hiciera la obra. Y Zacarías, Dios le muestra esa visión. Él veía allí, usted lee en el capítulo 4 al inicio, dice que Zacarías veía un candelabro, y en ese candelabro veía pues las lámparas, las 7 lámparas que tiene el candelabro. Veía que arriba del candelabro había una vasija y que había unos tubos que conectaban esa vasija con las lámparas, pues, y que esa lámpara, esa vasija se llenaba con el aceite de unos olivos. Había un olivo a la derecha, el otro a la izquierda. Y es allí entonces donde en el versículo 6 el Señor le dice ¿a quién le dice? Es a Zorobabel, ¿no? Que no es con espada ni es con ejército. Quizás él estaba mirando la parte física, veía la grande oposición que había. Y el Señor dice, no es con la fuerza, no es con la espada, no es con el montón de gente, no es con la multitud, sino es con el Espíritu Santo. Y vemos en esta visión algo parecido a lo que ocurre con la parábola de vírgenes. Vemos la vasija, vemos cómo ese aceite mantiene activo mantiene viva ese candelabro. Asimismo, nosotros continuamente debemos mantener nuestra vasija fluyendo, ese Espíritu Santo en nuestra vida, fluyendo cada día. También otro pasaje muy conocido se encuentra en 2 Timoteo 1:6, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe mantenerse viva ese fuego. Amén. ¿Qué dice? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Entonces Pablo le está hablando en un sentido, no es que Timoteo tenía una lámpara allí prendida para que el Señor no nos manda que prendamos una lámpara ahí para él y que no se apague, que no sé qué, sino es una lámpara espiritual, una lámpara que se llena, que alumbra, pero que depende del Espíritu Santo para funcionar. Y allí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que mantener esa llama activa, esa llama viva. Pero ¿cómo va a mantener esa llama viva? Por ahí escucho que tiene que soplarla para que tiene que ponerle el aceite. Si no tiene aceite la lámpara, te la puedes soplar y se va a apagar, ¿verdad? Tiene que mantener el Espíritu Santo en la vida. Eso es lo que le decía el apóstol a Timoteo. No dice que Timoteo estaba un poco desanimado, estaba, la palabra no es cobarde. Bueno, necesitaba esa motivación por parte del apóstol. Desanimado, no sé cómo estaba. Dice, tienes que avivar ese fuego. ¿Qué le estaba diciendo? Vuelve a rellenar esa vasija
de aceite para que el fuego de Dios siga ardiendo. Ese combustible que mantiene viva esa llama es el Espíritu Santo. Así que el Señor, ¿qué le decía a los discípulos en esta parábola? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una iglesia o un cristiano prudente de uno insensato? Es la presencia del Espíritu Santo. Es que nosotros cada día nos llenemos del Espíritu Santo. Amén. De nada sirve conocer la palabra, de nada sirve memorizarla, si no nos llenamos cada día, si no buscamos a Dios cada día, si no le permitimos al Espíritu Santo que cada día nos llene. Porque podemos llenarnos un día, pero ¿qué pasa el día siguiente? Volver a llenarnos. El Señor concluye en esta parábola, le dice, tienen que velar. Pero velar no es solamente aguantar sueño. Velar no es solamente sentarse allí y esperar. Como les contaba, que estuve trabajando, pues tuve esa experiencia en mi primero, cuando era joven. Mi primer trabajo era de agente de seguridad. Y no me pagaban a mí por simplemente estar aguantando sueño. Tenía que estar mirando, tenía que estar vigilando, tenía que hacer ronda, tenía que ir para allá, tenía que hacer muchas cosas. ¿Qué pasaba si me quedaba quieto? Era allí donde llegaba el sueño, donde llegaba la pesadez, donde entonces sí iba a dormirme. Me pasó alguna vez, entre comillas. Una vez recuerdo que estuve activo toda la noche, haciendo, caminando, mirando, no sé qué. Y cuando ya faltaban 15 minutos para la salida, y bueno, ya terminé mi trabajo. Voy a sentarme aquí en esta silla. ¿Qué creen ustedes que pasó? Me dormí. Fueron 15 minutos. O sea, estuve activo toda la jornada. De pronto yo escucho, me senté había una cabina y al ratito escuché a alguien que estaba haciendo una bulla. Me sobresaltó. Era mi cuñado también trabajaba en seguridad. Entonces, pásame la llave. Yo tenía que abrir unos portones. Pásame la llave, que no sé qué. Y yo miro el reloj, y eran las 7 y algo, no me acuerdo bien. Ya la vida, hasta que me dio un susto. Mi hermano, yo no sabía ni quería salir. No quería darle la cara a la gente. Mi hermano, dísame la llave. Él fue y abrió los portones y la gente entró. Y yo, ay, qué cara de vergüenza que yo tenía. Pero yo había estado activo toda la noche, haciendo todo. Uno de los compañeros que era mucho más experimentado, porque el sueño le da a todo mundo, ahí no importa si era el más experimentado, el más joven, el más novato. Y ya yo sabía, cuando uno me decía, voy a ir a dar una ronda, me decía uno. ¿Qué ronda era que iba a hacer? Entonces él me decía, no tienes que dormirte al final de la jornada. Eso es el peor error que puedes hacer. Nos decía los más viejos en el trabajo. Y eso fue lo que le pasó a las insensatas. Y al final todas se durmieron. No hubo diferencia entre insensata y sensata. Entonces no debemos esperar al Señor pasivamente. Nos vamos a dormir. No debemos tener una vida espiritual superficial. Las insensatas tenían sus lámparas. Al principio estaban todo bien. No había ninguna distinción. Pero el problema estuvo cuando pasó el límite, ¿verdad?, de tiempo, que fue donde salió a reducir el problema que había. Si no tenemos nuestra vasija llena, ¿qué tenemos que hacer? Estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo de llenarla. Estas sensatas le dijeron a la insensata, vayan y compren. Pero ya era muy tarde para llenarse. Así que no debemos esperar a que sea tarde para llenarnos del Espíritu Santo, para buscar su presencia. Todavía estamos a tiempo. Y lo más importante, no podemos esperar al Señor sin el Espíritu Santo. No podemos pretender ser cristianos sin la ayuda del Espíritu Santo. De nada va a servir. El Espíritu Santo
es la garantía, es el sello de nuestra salvación. Si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Él. Entonces, tenemos que esperar al Señor con el aceite. Tenemos que esperar al Señor con el Espíritu Santo. Amén. Así que, hermano, que estás allí en las redes escuchando esta reflexión, llénate cada día del Espíritu Santo. Busca a Dios, que todavía hay tiempo. Todavía estamos viendo las señales, estamos viendo los anuncios que nos dicen: viene el esposo, levántate. Si has estado dormido espiritualmente, es tiempo de levantarse. Es tiempo de llenar nuestra vasija con el Espíritu Santo. No vayas a buscarla cuando ya ha pasado el tiempo, cuando ya es tarde. Busca al Señor ahora. Amén. Amén.